doctor Freddy Aponte, por permitirnos que a través de este medio de comunicación conversemos con toda la provincia de Loja y seguramente con el mundo a través de las redes digitales. Yo quiero saludar a nuestra hermosa provincia, recién acaba de cumplir 203 años de independencia y eso es, yo digo, un motivo de satisfacción porque Loja, con tantas dificultades e inconvenientes, sigue destacándose, no por lo que han dado los gobiernos ni han hecho las autoridades, sino creo que porque el pueblo de Loja se ha ganado un sitial en el contexto nacional. Si no vaya a ver la consideración que tienen a los lojanos en todas las partes del Ecuador, en las 24 provincias, y eso es satisfactorio. Pero lo que usted señalaba, yo creo que en la política en el Ecuador y en el mundo, pasando por Argentina, que recién el día domingo tomó una decisión muy importante para cortar de plano las pretensiones de quedarse en el poder eternamente de ciertos grupos populistas que se dicen de izquierda, y que lo único que han hecho, como en el caso de Argentina, es empobrecer al pueblo. La mitad de argentinos están en la pobreza y pobreza extrema, y esa realidad es inevitable. Más allá de las connotaciones ideológicas, creo que la gente vota por la sobrevivencia, y vea usted, por ejemplo, la respuesta que ha habido en el mundo entero. Los papeles y bonos de Argentina subieron una barbaridad con el solo hecho de que el país tomó una decisión muy importante, más allá de los resultados que tenga Milei. En el caso del Ecuador, yo creo que también pasamos por este tema, porque... Doctor, pero es que no se olvide, pero hágalo con justicia siempre, y inteligencia le sobra. Pasó exactamente lo contrario con el Ecuador. Empezó a subir el riesgo país. Apenas el presidente salió de las fronteras ecuatorianas, empezó a subir el riesgo. O sea, por eso hay que irlo viendo así, hilando. No está haciendo, o sea, no es que usted ya lo empieza a defender al gobierno, porque están aliados, sino que hay que decir las cosas tal y como son. En Argentina, efectivamente, tal como usted lo describe, y en el Ecuador, lo contrario. Pero también analicemos por qué razones puede ser, Freddy. Solo un segundo, doctor, buenos días. 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días. Al doctor Nilo Córdoba, tanto que habla de populismo. El populismo se ha ayudado a la gente más pobre del tipo de Correa con Lenín Moreno, y mejor estaba a contra de los pobres porque estaban ayudando con las casas. Amigo, solo que hay un asunto, hay dificultades ahí. En ningún momento usted estaba hablando de populismo, entonces por eso es que yo le ruego a la gente que tenga un poco más de respeto, de atención a lo que las personas... Está saludando y dice, tanto que habla usted, y en ningún momento estaba hablando usted de eso. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Se oye que habló de populismo, gracias. Hay dificultades. No sé si puede usted revisar ese número y rogarle al ciudadano también que hay un poco de respeto al diálogo, a la exposición. Lo tengo que interrumpir al doctor Nilo Córdoba, al invitado, al hombre que está exponiendo. Lo tengo que interrumpir para que hayan llamadas así, solo por ser demócrata. Y eso a veces me han criticado también. Por eso hay actores políticos que dicen, pero no me saques llamadas, hermano. La gente habla cosas incoherentes que no son y es correcto. Doctor, perdone usted la interrupción. Pero, a ver, lo que faltaba completar y por justicia, sí, lo que está pasando con el Ecuador respecto al riesgo país que se da por denominar. Pero las cosas son totalmente diferentes. Además, ¿por qué razón, Freddy? Porque Argentina es una nación muy grande territorialmente, muy poblada y ha tenido un comportamiento con los organismos internacionales, yo digo, muy complejo. Es decir, en Argentina ya el Fondo Monetario Internacional, así no le preste un medio, ya no tiene capacidad de endeudamiento. Pero en el caso del Ecuador, Freddy,
Sí, es por las declaraciones del presidente Noboa, que yo personalmente felicito. ¿Hasta cuándo el Fondo Monetario Internacional nos va a poner las recetas que a ningún país lo han sacado adelante? Por ejemplo. No les pida, pues. Por supuesto. Por ejemplo, Freddy, ¿usted cree que sea prudente que se quiten los subsidios para que la gente sea más pobre y no tenga, el costo de la vida suba? Imposible. Milei lo va a hacer. Estaba hablando de Milei, que el pueblo ha escogido, ¿no? Milei acaba de hacer declaraciones, si quieres se las pongo, que dice que va a acabar casi con todos los subsidios. Por ahí va a dejar uno que otro, hay algún rubro que no lo va a topar, pero va a acabar con los subsidios. Sí, pero y le hicieron cola a los presidentes de las potencias mundiales para apoyarlo, empezando por el chino, por el gringo y por todos los ingleses, europeos, todo el mundo le ofrece apoyo. Correcto, Freddy, pero es que no todos los subsidios son malos. A ver, que acaben los subsidios en Estados Unidos para la agricultura, o en el mundo entero. El único país que no tiene subsidios es el Ecuador, donde los agricultores ganaderos somos perseguidos. Entonces hay que cambiar los subsidios. A ver, yo sí creo, focalizarlos, correcto, que es distinto, sí, pero es que en Argentina como en Venezuela subsidian todo. Subsidian el embarazo, subsidian la vaguería, subsidian todo, o subsidiaban, y entonces eso también tiene sus límites. En el Ecuador hay subsidios que si usted, que pudiesen algún momento analizarse quitarlos, pero cuando las condiciones cambien. Es decir, cuando, por ejemplo, los índices de trabajo no sean, o de falta de empleo no sean tan altos. Pero entonces yo digo, no son las mismas consideraciones. Concluyo, ninguna receta del Fondo Monetario Internacional ha sacado ningún país adelante. Y eso es lo que ha incidido, que literalmente el presidente Noboa ha dicho, bueno, yo no voy a someter a las pretensiones del Fondo Monetario, y entonces lo que están ahorita es de alguna manera amenazando que no lo van a hacer, que no va a haber crédito para el Ecuador. Yo tengo plena seguridad que va a haber crédito para el Ecuador. Pero qué contradicciones, señor Tan. No, dice, no les voy a pagar. Y después dice el doctor, pero dicen que no les van a dar crédito. Pero ¿a quién le dan crédito si no paga en un banco o en una cooperativa? Pero doctor, Freddy, el afán de defender al gobierno tiene que ser con responsabilidad también, querido doctor. Buenos días, Freddy, escuchamos, adelante. Sí. Buenos días, mi estimado Freddy. Un saludo al doctor Nilo Córdoba. Un saludo a sus oyentes en la región sur del país. Le habla Enzo Neira Granda. Mire, doctor Nilo, la prensa, no solo nacional, internacional, está publicando, generando valiosa información que nos viene incluso del primer mundo, llamemos como dice Correa, del imperio. El riesgo país del Ecuador crece aceleradamente porque decía ayer un experto que un evento de esta alianza llevaría al Ecuador a un muy bajo crecimiento. Ese es el titular. Y prácticamente, con mucha pena hay que decirlo, se cierran las puertas. Se le cierran las puertas. Por eso no hay otra explicación por qué crece el riesgo país. El riesgo país es el indicador de la capacidad que tiene un país para pagar sus deudas. Ahora, el otro extremo, están con el correísmo, van a ir nuevamente a entregarse a los brazos del imperio chino. Y ya sabemos cómo actúa el imperio chino. Preventa petrolera, venta de recursos minerales, y en esa vez es posible, yo lo estoy asegurando, pero especulan los expertos, dicen los expertos, de que pondrán condiciones sobre la pesca. Mire, esa es la realidad. Pero ¿por qué llegamos a esto?
porque el populismo tiende, en primer lugar, al crecimiento exagerado del Estado. Los expertos señalan que 8 ministerios serían suficientes para el Ecuador. Mire cómo crecieron juntas parroquiales porque eran los resortes políticos de la revolución. Son páginas, yo me he pasado ayer hasta altas horas de la noche viendo, leyendo, consultando la prensa internacional y concluyo, porque tengo la capacidad de análisis, tenemos la capacidad de análisis, tenemos la capacidad de crítica, tenemos la capacidad de deducción, tenemos la lógica que Dios nos ha dado, de que esta alianza, vamos a ver los resultados porque ya el Ecuador tiene que empezar a pagar deudas y es posible que caiga en default, es decir, se vea incapaz de pagar, en quiebra. Mire, los 9.000 millones de dólares que sacó Correa a las instituciones, principalmente al Seguro Social, y le metió papeles, bonos, bonos basura, que en este momento nadie quiere comprar, y ese dinero, y decía Correa, si en la ley está que el Estado responde, pero ¿cómo puede responder un Estado quebrado? ¿De dónde sale la plata? Entonces, esas son las condiciones que nos llevan y ha crecido el riesgo país. No le quiero quitar más tiempo y discúlpeme, doctor Nilo y Freddy, haberles interrumpido. No, está bien. Saludos a Enzo. Vea, Freddy, solamente por que no quede suelta una inquietud que usted tenía. Son 111 usted dice puntos, son 111 ya. puntos que ha subido en un par de días, ¿no? Estábamos, se ubicó en 1934 puntos, sigue Freddy, subiendo el riesgo sí, país. Correcto, Freddy, pero el tema que usted, y no lo comparto, que usted señala, ¿quién le presta a alguien que no sirve la deuda? Pero si usted no le presta, no le da posibilidades que se recupere, no le va a pagar nunca. Y eso es lo que ocurre. Vamos a tener posibilidades. Yo lo digo como Ecuador. Vamos a tener posibilidades porque merecemos tener posibilidades. Fondo Monetario Internacional es un banco que los estados somos dueños de esos recursos. Así es que el tema de repente son políticas para presionar a tomar ciertas decisiones. Y reitero, que el Ecuador de hoy para mañana anuncie de que el precio de la gasolina super sube a $8, $10, imposible para un país que todavía no ha cimentado las bases del verdadero desarrollo. Pero en todo caso, lo que señala Enzo, hay muchas especulaciones respecto al gobierno del presidente Noboa, y sí, habrá que ver el jueves que se posiciona qué es lo que va pasando. Claro, doctor, solo para hablar de ese tema y superarlo ya, no olvidemos que estábamos así bordeando, casi ganándole a Venezuela, y ahora solo le ganamos a Venezuela y a la Argentina, justamente de Milei, ¿no? En cuanto al riesgo país. Es decir, para la gente que no entiende, los países con mayor riesgo que hay en la América Latina, sobre todo en la América Latina, está en primer lugar Venezuela, segundo lugar Argentina, y ahora el Ecuador, y luego el Ecuador. Entonces es un tema fuerte, delicado. La diferencia es que no es broma lo que le estaba diciendo, son datos certeros. Rápido, los presidentes de las potencias más grandes del mundo se han puesto la cola ya para ayudar a la Argentina. En cambio aquí le niegan, incluso empezando por el imperio gringo, le niegan, dicen no. Este hombre dice, no, es que yo necesito que me apoyen para ir a la reelección. A este más le interesa la reelección que ordenar su país. No le damos. Y se fue. Pero bueno, eso ya es un tema de prácticamente a niveles de macroeconomía, en realidad, que no lo vamos a poder entender nosotros hasta que el gobierno se entre en funciones y veamos cómo va la cosa. Pero lo que sí notamos es que hay bastante alegría y felicidad en los socialcristianos con esta alianza con el correísmo.
Yo creo ¿Usted que va a volver al correísmo, doctor? Freddy, nosotros somos gente de convicción. Yo estoy en la política por convicción, ni por necesidad, ni por el deseo de otro tipo de intereses personales. No, Freddy, tenemos absolutamente claro. Sí, tenemos inmensa satisfacción de que un hombre serio, responsable, de hecho, la sesión del día domingo fue una sesión que dista mucho de aquellas sesiones de la Asamblea Nacional. Como Henry Kronfle sea presidente de la Asamblea Nacional. Él merecía tener una oportunidad. Cristiano. Sí, del Partido Social Cristiano, de una bancada de 18 asambleístas que tienen absolutamente claro, no solamente como bancada, sino como partido, qué es lo que tenemos que hacer. Y hemos dado muestras de responsabilidad con el Ecuador, ni siquiera con la parte política, y tenemos absolutamente claro. ¿Se acuerda antes que decían del pacto de Correa con Evo? Absolutamente falso. Sacamos candidato al revés, ahora sabemos Freddy, que toda la vida vivieron Freddy, en matrimonio. Freddy, ¿quién sacó candidato para ganar las elecciones? Partido Social Cristiano, Jan Topic, un extraordinario candidato. Sí, no pasamos por la campaña sucia que le hicieron a Jan Topic, no pasamos a la segunda vuelta, pasó el Novoa Sin, y nosotros lo apoyamos incondicionalmente, a cambio de nada, Freddy. ¿Quién es el presidente del partido, de la Asamblea? Henry Kronfle, y nos parece, presidente de la Asamblea, pero, claro, ¿sí? Del Partido Social Cristiano. Lo que pasa es que usted dice, a cambio de nada. Ya ven ustedes el discurso como... Freddy. A cambio de nada, y lo tiene, y acaba de decir que con 18 votos, más votos tenía la bancada de Fernando Villavicencio, y más presencia, más Freddy, y no pudieron, y los dejaron casi sin nada. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Apote, buenos días al entrevistado. Mira, si se analiza la política a nivel no solo nacional sino internacional, y vemos cuál es la ubicación ideológica de los últimos presidentes que han sido designados en Ecuador y en Argentina. Yo no estoy de acuerdo realmente con el radicalismo de Milei, pero sí es preciso. Él dijo de que él jamás pactaría con delincuentes políticos. Qué claridad, y eso debe saber, sabemos todos, y aquí ha ocurrido lo mismo. Ha pactado con los socialcristianos, con los correístas, el señor Novoa. Además, la misma derecha aquí en el país está representada por el Novoa, por Correa y por De Vos y sus diferentes partidos. Nada nuevo. Aquí no hay ningún revolucionario, ningún socialista, ningún partido político que tenga una ideología diferente ya a nosotros. Entonces la derecha sigue gobernando de manera solapada, con una persona que de pronto ojalá no se convierta en títere de gente extraña como es el correísmo y los socialcristianos. Eso no se puede negar, es evidente. Gracias, buen día. Pero por supuesto, y nadie estamos negando. ¿Cuál es el tema? Le decía Freddy, y usted sabe perfectamente, ¿cuál fue nuestra posición en la segunda vuelta? Apoyar la candidatura del señor Novoa. Eso no significa de que vamos a ser parte del gobierno, por ejemplo, y me anticipo alguna inquietud que puedan tener. Ahora, que en un país donde usted necesita acuerdos, haya militantes que puedan querer participar de un gobierno, les puedan pedir que participen, es otra cosa. Pero en el tema de la Asamblea, Freddy, nadie lo discute, es que nadie discute eso, doctor. Ahí hay un acuerdo y ojalá nos pueda responder, ¿por qué el pueblo no aprueba eso? Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, señor doctor, buenos días al panelista, a la ciudadanía. Claro que se están pagando favores entre partidos que se decía pues de que no se une el agua con el aceite, pero parece que el fenómeno se ha dado. Y entonces yo pienso de que estos favores tienen un fondo, y no sé, pues sería de investigar, pues los ciudadanos nos queda fiscalizarlos,
a quienes están para el gobierno, para los asambleístas, al reparto de la torta en la asamblea, pues en la comisión de fiscalización y otras, pues, que prácticamente eso va a tapar muchísimas cosas. Hay que preguntar y el pueblo debe fiscalizar sobre los aranceles, sobre los impuestos. Estos señores a lo mejor están por ahí comprometidos y por eso es esa alianza que hacen. Y también pues decir, pues señor doctor, y a la ciudadanía, pues de que debemos estar atentos y respaldarnos el pueblo para poder salir adelante, pues, y de esta manera pues poder decirle pues no pues a este tipo de alianzas con corruptos. Y decir también pues, al doctor Nilo Córdoba de que cuando yo estoy en central de riesgos es imposible ir a un banco porque me cierran las puertas hasta el guardia de seguridad me dice, vaya nomás usted no tiene garantías para poder invertir ni tener un crédito. Eso nomás y muy amable. No, muy bien. Interesante. No, interesante, pero a ver, ¿cuál es la posición del Partido Social Cristiano respecto a este tema? Porque ya no nos queda mucho tiempo. El partido ha sido totalmente claro y la bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea, que es un cuerpo colegiado, en el que usted con votos puede ganar la presidencia, con votos se toman las decisiones importantes, y a eso voy. Porque la gente común y corriente lo que pesa es no las especulaciones, sino las decisiones que se toman. El Partido Social Cristiano ya ha hecho 2 comunicados respecto a algunas dudas que tiene la gente, por qué pactaron, por qué se unieron y una serie de cosas. Los acuerdos son necesarios, pero estamos totalmente claros. Hay 2 temas en los que el partido no lo apoyará ni dará sus votos, como lo hicimos en el pasado, en el gobierno de este señor que por suerte ya se va, en el que dijimos no vamos a apoyar elevación de impuestos y no lo hicimos, pero sí lo hicieron otras bancadas. A ver, 2 cosas fundamentales: no apoyaremos el juicio político a la fiscal general de la Nación, y si es que pasase, porque tiene legítimo derecho, 35 firmas para plantear un juicio, no será apoyado por el Partido Social Cristiano, literal y radicalmente. Y en el tema que salió ayer, el partido ya hizo un comunicado en horas de la tarde respecto a la amnistía de supuestamente el señor Patiño, que ya está presentada en la Asamblea y que quieren que siga el trámite. El Partido Social Cristiano no dará ni medio voto para que eso ocurra, porque además significaría inmiscuirse en otros poderes del Estado. Ellos están procesados por la justicia ordinaria y por lo tanto la Asamblea Nacional no puede dar, sobre todo a quienes, ¿no es cierto?, no puede dar el privilegio de una amnistía a quienes tanto daño le han hecho al país. Totalmente claros en el resto de las decisiones, que las compartimos plenamente, porque han sido parte de nuestras propuestas. 2 literalmente: bajar impuestos. Nos parece un modo absolutamente diferente a lo que han hecho todos los gobiernos y que nosotros apoyamos decididamente. ¿Cómo no apoyar de que se baje el IVA, por ejemplo, a los materiales de construcción? Se reactivaría la construcción y eso sí, no es que vamos a tener menos recaudación por eso. No, pues si hay más casas construyéndose, más mano de obra, va a haber mayor reactivación y por lo tanto el Estado va a recibir incluso más, no menos como otros suponen, como otros economistas ortodoxos recomiendan. Y la otra, Freddy, nosotros, y porque a Loja así lo beneficiaría una decisión de esta naturaleza, apoyaríamos, doctor, un puntal que significa, un puntal que significa, Freddy, apoyar las energías renovables, que es ir contra el calentamiento global y darle la oportunidad a la provincia de Loja de que desarrolle proyectos inmensamente grandes para generar empleo y trabajo. Buenos días, la última llamada, doctor, permítame, 725-400, lo escuchamos, adelante. Buenos días, doctor, buenos días, panelista. Sí, en verdad, ahorita lo que nos toca es creer, hay que creer en lo que dicen y apoyar y estar atentos, pero también, o sea, hay muchas propuestas que creo que deben ser escuchadas de la gente. Por ejemplo, quitar los aranceles a los repuestos automotrices, para quitar los subsidios, porque los subsidios están, o sea, el combustible se está yendo a otros lados, y esto ya se lo sabe. Entonces, ¿por qué no se quita eso? Entonces, eso debe de ser de la Asamblea, porque eso fue puesto por decreto, así mismo. Entonces,
hay muchas formas de coger y focalizar estos subsidios. Entonces sí quisiera que las asambleístas, por lo menos de Loja, que hagan el deber, o sea, investiguen. Muchas gracias. Vea que coincido plenamente con el ciudadano. No solamente impuestos, sino otros deben bajarse. Efectivamente, porque un país para que se reactive es la única fórmula. Vendrán inversiones extranjeras si tenemos menos aranceles, ¿no es cierto? Si tenemos menos impuestos, mucha gente vendrá a invertir al Ecuador. Es decir, esa es una medida absolutamente correcta y beneficiosa totalmente para las grandes mayorías del Ecuador. Doctor, ¿van a asumir cargos públicos ustedes o no? Como dijo alguien, solo Dios sabe. No, a ver, nosotros aún no hay directrices de ninguna naturaleza, ni siquiera una decisión. Yo he conversado con el abogado Nebot y además he conversado con el presidente nacional, Alfredo Serrano. Nosotros tenemos una reunión pendiente con la dirigencia nacional, con la directiva provincial y con algunas personas que quieren vincularse al partido. Eso es muy importante. Por suerte, tenemos cuadros que están siendo impulsados por muchos sectores dentro y fuera del partido, que seguramente van a estar en el próximo proceso electoral, porque yo creo que son... Proceso electoral, no, pero hablábamos del gobierno, no proceso electoral. No, sí, pero a ver, yo lo que le quería señalar, tenemos pendiente en la agenda una reunión en la que nos empaparemos más al respecto de cuáles son los alcances del acuerdo, hasta donde yo conozco. Les digo de lo que yo conozco. El acuerdo es absolutamente en la Asamblea. Parlamentario. Parlamentario. No lleva hacia otros niveles. Pero, y el 2 de diciembre, si no es esta reunión esta semana, el 2 de diciembre va a haber una reunión en Guayaquil con todos los presidentes del partido, porque se termina el segundo ciclo de la Escuela de Capacitación Política y de Servicio, y por lo tanto es la oportunidad para conversar algunos temas. Con seguridad los haremos partícipes. ¿Cómo es que se llama la escuela? Escuela de Formación Política y de Servicio. Porque si están preparados para servir, ¿qué cargos van a ocupar? Porque si uno se prepara, usted dice clarísimo, formación política, muy bien, de servicio. Pero si no ocupo ningún cargo, ¿cómo voy a servir a este país? Vea, es posible que el gobierno pida el concurso de algunas personas del partido en algunas provincias, que aún no se ha determinado. No hay ninguna resolución. ¿Pero qué sector podrían asumir ustedes? Yo creo que es que cada provincia tiene... es que estamos hablando de Loja, Cuando hablamos de ustedes, estamos hablando de Loja en realidad. No existe ninguna sugerencia que haya dicho, bueno, queremos el concurso del Partido Social Cristiano. Somos absolutamente pragmáticos en eso. El acuerdo es legislativo. Pero usted está diciendo que en cambio que se han pedido el concurso de algunas personas, acaba de decir. No, si se pidiese el concurso de algunas personas es otra cosa. No lo han hecho, nosotros no conocemos absolutamente nada al respecto. Lo único que sabemos, y sí, digo yo hasta dentro de mí, yo creo que hay que cambiar el chip y apoyar a un gobierno, porque si le va bien al gobierno, nos va a ir bien a todos los ecuatorianos. Es un proceso de transición de 17 meses y por lo tanto yo creo que es menester de que los buenos ecuatorianos digamos, bueno, apoyémoslo al gobierno, sí. No hay otra alternativa. El asunto es que si no estuviesen en alianza nunca dirían eso. Ese es el problema. Nosotros conocemos muy bien el discurso, cómo funciona, cómo es. En cambio hay un pueblo que está decepcionado, no porque sea pesimista, sino porque se les mintió. Pero no como nosotros. Lo que le acabaron de decir, lo que dijo Milei, no me sentaría a conversar con... Noboa dijo que nunca iría con ellos ni a la esquina, eso lo dijo en campaña, y lo primero que hizo es con ellos, incluso el resentimiento que hay obviamente de la gente de Fernando Villavicencio es que les dio la espalda, y incluso miren a quién la puso a la comisión de fiscalización.
Solo revise usted, ¿cómo no puede tener un mínimo de civismo y decir, no, yo objeto a esa? Primero por el nivel de formación, ¿qué tiene que ver eso ahí? Entonces, no, es que estamos en acuerdos parlamentarios, entonces pongan el que sea. No funciona así este país, doctor, hay que tener un poco de cariño también. Freddy, el partido de gobierno tiene sus voceros, yo no estoy hablando de Novoa. Nosotros... Es que la presidenta de fiscalización no es del presidente Novoa, es de la Revolución Ciudadana, sí, pero nadie objeta. Sí, perfecto, pero nadie dice ¿Cómo llega el presidente? Yo opino desde nuestro partido, ¿cómo llega a un acuerdo el presidente con la gente del finado Villavicencio si ni entre ellos se entienden, si entre ellos se despellejan? Sí, pues ahora ya quedan 18 y no sé cuántos a la final queden. ¿Por qué? Por la intransigencia. Siguen siendo parlamentarios, doctor, todos. Sí, por supuesto, pero la intransigencia que tienen con el país, parece que tenían su agenda propia. Es que miren ustedes, fíjense, dicho así por el doctor Nilo Córdoba, oye, sí, son intransigentes. Sí, pero son intransigentes porque no se puede transigir con la corrupción, pues, doctor. ¿Por qué no aplaude eso más bien? ¿Por qué no le da la vuelta y lo ve? Y dice, son gente que no subastan los intereses de un pueblo, que están comprometidos con el pueblo y saben lo que quieren. ¿Por qué no lo ve así usted? Porque las cuentas no alcanzan. Los 27 que inicialmente tuvo el partido del señor Villavicencio, con los 14 del presidente Novoa, hacían 41, con eso no se va a ninguna parte. Freddy, en la Asamblea Nacional las decisiones se toman por mayorías, por eso es lo que le acabé de señalar. Sí, podrá la Revolución Ciudadana tener sus pretensiones, que son legítimas para ellos, pero no serán apoyadas en el caso nuestro, responsablemente, por ejemplo, por el partido. Entonces eso es lo que de aquí en adelante aprendimos, que hay que decirle al pueblo ecuatoriano, hay que aprender que votar por un presidente no sirve de nada, lo que es que votar por los asambleístas, que eso es lo que importa, y es lo que siempre ellos trabajaron. Así que si ellos tenían 100 asambleístas, entonces, ¿qué acuerdos van a llegar? Y entonces el presidente ya no puede, tiene que someterse. Como dijo el ex notario, lindo no. Es que esa es la verdad, pues, doctor. Pero en ese ejemplo, con 100 asambleístas tenían la presidencia de la Asamblea, tendrían para hacer reformas constitucionales. Por eso mismo, pero como no existen mayorías, toca sumar las minorías para tomar decisiones importantes. Yo diría, Freddy, que seamos más optimistas, y no lo hago porque sea parte interesada nada más. Yo creo que seamos más optimistas, que tengamos una asamblea que en vez de ese 4 o 5% que tuvo de aceptación del pueblo ecuatoriano, por sus decisiones, por sus aciertos, llegue a tener el 40-60% de respaldo de un país. Y yo creo que Henry Kronfle es una muy buena garantía para dirigir una asamblea que somos merecedores los ecuatorianos tengan un mejor comportamiento. Y desearle al presidente que tome las decisiones acertadas. Yo, respecto a los comentarios de que ha pactado, yo creo que hay que ver en el transitar si es que algo de eso hay asidero. Que no nos quedemos solamente rumores. Si vemos muy pronto, si los vemos a ustedes en cargos públicos, ¿qué dirá ahí? ¿O qué diremos todos nosotros? Freddy, es hasta legítimo. A ver, eso no significa que esté diciendo que hay ningún acuerdo al respecto. Bueno, eso no es legítimo, eso es político. Legítimo es cuando el pueblo los legitima, cuando los reconoce. Ese es un término de alto nivel, mayúsculo. Es más bien político, eso es un puesto político y nada más. Yo me refiero a legítimo, que quienes estemos intactos nuestros derechos, por lo tanto tenemos derecho a trabajar. Eso es legal. Sí, pero a ver, es legal. Con eso no estoy anticipando que exista ningún acuerdo al respecto. No lo existe, no lo hay, es solamente un acuerdo parlamentario y el devenir de los días seguramente claro. Veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Freddy, por la invitación, gracias por permitirme conversar con la ciudadanía. Seguramente se despejan algunas dudas. Y sí, seguramente también quedan algunas otras interrogantes. Gracias, buenos días. Gracias, doctor. Vamos.